hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El primer versículo empieza con una advertencia, ¿sí? Y justamente lo que nos va a decir, nos va a hablar sobre el último tiempo. El último tiempo comenzó claramente cuando Cristo vino a este mundo, ¿no? Hizo su obra, murió y resucitó. Ciertamente este tiempo es en el cual ha de venir el anticristo. Ahora bien, ha habido muchos anticristos. Ha habido prototipos, claramente, ¿no? Podemos ver históricamente, por ejemplo, Nerón, Hitler y un montón de otras personas más que han tratado de ocupar ese lugar, ¿no? Obviamente que no ha sido el anticristo definitivo, ¿no? El último. Ahora bien, si empezamos con una definición de lo que es el anticristo, anti va a decir, va a hacer referencia a que está en contra de algo, ¿no? O en lugar de algo, tratando de reemplazarlo. Y Cristo, obviamente, como ya sabemos, es nuestro Mesías, es el Mesías, o también va a hacer referencia al ungido, ¿no? Entonces, justamente lo que va a querer dar énfasis en esta palabra, ¿no? Es que está en contra del Mesías, está en contra del ungido, es el que quiere reemplazar justamente al ungido. Ahora bien, también podemos seguir avanzando sobre esa misma definición que dice que toda persona, ¿sí? O todo aquello que sea claramente una representación falsa del verdadero plan de salvación del Evangelio y que sea manifestado, digamos, que se manifieste y esté opuesto al Señor, opuesto a Cristo, es el anticristo. O sea, toda doctrina, toda persona que se oponga a Cristo también justamente va a hacer referencia a este anticristo, ¿no? Como sabemos, el mayor anticristo obviamente es Lucifer, ¿no? Pero tiene muchos colaboradores y como decíamos antes, ha habido varios de ellos. Vamos a Mateo 24, si me pueden acompañar. Versículos 3 al 5. Va a decir esto. Y estando él sentado en el monte de los olivos, en Mateo 24, está bien, 3 al 5, respondiendo Jesús, en el versículo 4 dice, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Estas son algunas características justamente que muchos van a venir y van a tratar de justamente reemplazar, ¿no? Al Cristo, ¿no? Y van a tratar de engañar a muchas personas. Obviamente ya sabemos que hay un montón de personas y doctrinas que atentan claramente contra el Evangelio, atentan claramente contra el Señor.
podemos ver que, como decíamos antes, hay dos tipos de anticristo. El primero es plural, ¿no? El tema de estas personas que mencionábamos antes, que son personas comunes y corrientes, que justamente trataban de o encajaban en esa definición. Sin embargo, el segundo, digamos, o el peor, es justamente el anticristo, el que va a decir, el que va a venir, dice, que va a querer ser Dios, que va a querer reemplazar a Cristo, que se hará pasar por Dios y negará totalmente la deidad de Jesús. Podemos verlo en 2 Tesalonicenses, si me acompañan, en el capítulo 2, del 1 al 12. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por el Espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahí podemos ver justamente este anticristo, ¿no? Después también, si podríamos seguir con Apocalipsis 13, que solamente lo voy a mencionar, que va a hablar justamente del poder de esta persona, ¿no? De sus blasfemias, de que la gente lo va a adorar. Y lo que veíamos también en este capítulo, ¿no? Algo muy interesante, que algo lo detiene, dice. Y lo que sabemos es que lo que lo detiene es el Espíritu del Señor. El Espíritu que está en nosotros, el que mora en nosotros, es el que está frenando todo esto. El que no permite que esto avance. Pero sin embargo, en algún momento, cuando el Señor lo disponga, cuando la iglesia se vaya, el Espíritu se retire, ahí es cuando va a obrar con toda libertad, ¿no? Entre comillas, ¿no? Obviamente el Señor sigue estando al mando de todo esto. Continuando, versículo 19 del pasaje que estábamos leyendo, ¿sí? En Juan, 1 Juan 2, 19, dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Claramente, también va a estar hablando, ¿no? De estos falsos profetas y también de estos anticristos, ¿no? Estas personas que atentaban contra la doctrina, atentaban contra el Señor. Y algunos, como decían, como podemos ver en el pasaje, eran del, comilla, el pueblo de Dios, ¿no? Estaban ahí en la iglesia. Sin embargo, dice que estas personas salieron de nosotros, dice, pero para que se manifestase, dice la palabra, que no son de todos de nosotros. Ahora bien, estas personas, que a veces también tenemos en nuestra iglesia y en todo el lugar, ¿no? Son justamente estos engañadores, ¿no? Estos falsos profetas, falsos predicadores, falsos maestros, que obviamente buscan una gloria, pero no buscan la gloria del Señor, buscan la gloria propia. Buscan que los hombres los aplaudan y los consideren grandes. ¿Cuántos de esos conocemos? ¿Cuántos predicadores famosos, si podemos decirles así, ¿no? Predican otro evangelio, predican la prosperidad, predican la superación, ¿no? Quizás tienen esto de la sanidad, pero
a veces con cuestiones dudosas, uno nunca sabe, digamos, si viene de parte del Señor o si viene de otro lado. Y justamente estas personas son de las que está hablando, ¿no? Y algunos han salido de nosotros, dice la palabra. Continuamos. Versículo 20 va a decir, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ¿no? Y entendemos lo que está sucediendo. Podemos entendernos la palabra del Señor que nos revela, ¿no? El Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a ayudar a comprender todo esto. Y aunque no conocemos todas las cosas, porque es la realidad, no podemos conocer todo, no podemos llegar a conocer a nuestro Dios todavía, y nunca lo haremos seguramente, sí tenemos la certeza de que lo que es necesario que sea revelado de parte de Dios nos va a llegar. Lo que nosotros necesitemos para poder crecer en el Señor, lo que nosotros necesitemos para poder llevar una vida como Él quiere, ¿no? Obviamente, como decía, hay cosas que van a estar fuera de nuestro conocimiento, que son cosas que el Padre conoce, pero el Espíritu justamente es el que vive en nosotros y es justamente el que vive en la iglesia del Señor. Así que tenemos esa unción. Y ahora bien, sigue el pasaje diciendo, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira precede de la verdad. Y justamente va a decir Juan que ya estos hermanos ya conocían las cosas, ¿sí? No eran ignorantes de la palabra, ellos ya la tenían, ya lo sabían, lo conocían. Sin embargo, él se los va a mencionar para darle más énfasis. Y va a decir que las mentiras no vienen de la verdad. ¿De dónde conocemos la verdad? ¿No? De su palabra, la que tenemos a diario, en nuestros hogares, en nuestra vida, todos los días, cuando abrimos su palabra. Pero la pregunta sería, ¿la conocemos realmente? ¿Conocemos la verdad del Señor? ¿Cuánto tiempo pasamos con nuestra Biblia? ¿Cuánto tiempo pasamos en comunión con el Señor, tratando de aprender más, tratando de crecer, ¿no? Y es algo interesante a tener en cuenta. Obviamente que son cosas esenciales que ya conocemos, pero no está nunca de más volver a repetirlas. Además, sabemos que Cristo es la verdad. Dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también la Biblia es la verdad, ¿no? Tenemos que es verdadera porque es el Logos, es la palabra de Dios que salió de su boca, claramente. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículo 22 va a decir lo siguiente, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega a que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Si uno niega al Hijo, si alguien niega al Hijo, ¿no? Su deidad, su poder, su obra redentora, claramente no puede tener al Padre. Es una condición, es algo incondicional. Si uno tiene al Padre, va a tener al Hijo. ¿Sí? Es incondicional. Al Hijo va a tener al Padre, quiero decir. Es necesario que se confiese al Hijo. Conocemos otras personas, otras creencias, donde, por ejemplo, se reconoce a Dios y su poder, pero se descarta a Cristo. Cristo es solo un hombre, o Cristo no existió, o tantas otras cosas que podemos ver que están por ahí, ¿no? O que simplemente creo en Dios y bueno, vivo como quiero, Cristo es otro más ahí en un rincón. Sin embargo, justamente es totalmente clara la palabra. Dice, si uno no tiene al Hijo, no va a tener al Padre. Y también, como decía ahí, también dice que el que confiese al Hijo, tiene también al Padre. Y pensaba, ¿no? Estas personas que muchas veces son engañadas por estos profetas, por estos pequeños anticristos, ¿no? Viven esta situación triste, estando tan cerca de Dios, cerca de la verdad, descartan a Cristo por desconocimiento o porque han sido engañados y por lo tanto se condenan a sí mismos. Porque al negar a Cristo no pueden tener a Dios en sus vidas. Obviamente que Dios es Padre, Dios es Hijo, es Espíritu, es una sola esencia, no se puede separar, una sola sustancia. Y el que no pueda admitir eso, el que no pueda entenderlo, el que no quiera admitir eso, no puede llegar a la verdad y a la salvación.
Sin embargo, nosotros le hemos confesado. Nosotros creemos en Cristo y podemos estar seguros, tener la certeza de que también Dios está en nosotros. Y no solo eso, sino que recibimos también, como veíamos, al Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos confirma claramente esta situación. El versículo 24 va a decir: lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros. Sí, lo que habéis leído, perdón. De nuevo, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. El Evangelio es claro. No se puede diluir. No es posible que rechazando la doctrina se pueda alcanzar la salvación, ¿no? Si el Hijo no es parte de esa predicación, no se puede alcanzar a Dios. Si uno recibe al Hijo, esto es Cristo, como decíamos, también va a recibir al Padre y al Espíritu Santo. Y justamente esto es lo que nos tiene que quedarse en nuestro corazón, tiene que permanecer, ¿no? Entender esto, que es necesario que el Hijo esté con el Padre. Y el versículo 25 va a decir: y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Dios nos ha prometido la vida eterna. ¿Qué sería la vida eterna? Ya hemos escuchado lo que los hermanos nos han hecho énfasis en estos últimos días, ¿no? Y podemos entender que es más allá de una vida, como decíamos, que se extienda por siempre, ¿no? Una vida que comienza acá. Una vez cuando nosotros recibimos al Señor, ya la vida eterna comienza desde acá. No tenemos que esperar a morir para vivir una vida eterna. La vida eterna comienza acá. Y también podemos ver en Juan 17:3, si me acompañan, un poquito más. ¿Qué es la vida eterna, no? Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. La palabra es muy clara, es conocer a Dios, conocer a Cristo, conocer a este que fue enviado, a este que fue sacrificado, que entregó su vida por vos y por mí. Y esta es la vida eterna, conocerle. La pregunta es: ¿estamos conociendo a nuestro Dios? ¿Pasamos tiempo con Él? Quizás, como decía, son cosas esenciales o son cosas básicas. Sin embargo, muchas veces fallamos en el día a día de recordar a nuestro Señor, recordar su obra. Muchas veces dejamos la palabra de lado por las obligaciones, por nuestro trabajo, por las enfermedades, por las dificultades de la vida. Sin embargo, tenemos la certeza, ¿no?, de que tenemos esta vida. Y qué mejor, o qué manera tan hermosa, ¿no?, de poder agradecer a nuestro Señor, que pudiendo vivir esta vida, ¿no?, conociéndole, pasando tiempo con Él. Dice el versículo 26: os he escrito esto sobre lo que os engañan. ¿Sí? Y va a decir que escribe esta porción de la palabra, ¿no? Porque hay engañadores, hay gente malvada, hay gente que son pecadores, obviamente, que son anticristos, que están actuando actualmente aún dentro de la iglesia y fuera de ella. ¿Qué es lo que ofrece esta gente, obviamente? Falsas doctrinas, que niegan, por ejemplo, la Trinidad, evangelios diferentes, podemos escuchar el evangelio de la prosperidad, y otras tantas falacias que están dando vueltas por ahí. Gente religiosa que a veces justamente también enseñan mentiras y herejías. Gente que dice ser parte del pueblo de Dios y no lo son. No debemos dejarnos engañar. Como decíamos antes, Dios es uno, Dios está vivo y es verdadero. Existen tres personas, como decíamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde el principio y eternamente. Versículo 27 va a decir lo siguiente: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Nosotros tenemos el Espíritu de nuestro Señor, esta nueva unción, el que nos enseña, el que nos redarguye, el que nos instruye en justicia y nos muestra lo que es verdadero, lo que es santo, lo que es puro, lo que vale.
en esta vida. Este mora en nosotros y en cada creyente. Y no necesitamos que nadie, dice la misma palabra, nos enseñe algo que difiera del Evangelio. Nos muestra por dónde debemos andar, no debemos olvidarnos de eso. Versículo 28 va a decir, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Sabemos que permanecer no es fácil, ¿no? El Evangelio es, o la vida cristiana, es una vida difícil. El Señor no nos dijo que iba a ser todo color de rosas. Al contrario, nos dijo que por seguirle a Él íbamos a ser azotados, íbamos a padecer el vituperio de la gente. Jesús mismo no tenía dónde recostar su cabeza. Jesús mismo recibía el oprobio de la gente, el maltrato, día y noche. ¿Por qué nosotros íbamos a tener una vida diferente? El Señor no nos dijo que iba a ser fácil. Al contrario, nos dijo que carguemos nuestra cruz y le sigamos. Sin embargo, también tenemos el aliento que dice que el yugo de Él es fácil y ligera la carga, ¿no? Esa pequeña tribulación o ese pequeño sufrimiento que a veces vivimos por causa del Evangelio, ¿no? Por seguir a nuestro Señor, no es nada comparado a las riquezas que tenemos por delante. No es nada comparado con las bendiciones que recibimos a diario de Él. Entonces, ¿cómo no va a ser ligero? ¿Cómo no va a ser fácil? En puertas de una eternidad que tenemos por delante, una vida es corta, una vida es ínfima, no es nada. Y quizás es un pequeño malestar, pero sabemos que nuestro Señor, justamente, nos va a fortalecer, va a estar con nosotros. Versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo podemos saber que alguien es justo? Es muy sencillo. ¿Cómo puedo saber si yo soy justo? ¿Cómo vamos a ver eso? Todo el que hace justicia, dice la palabra, es nacido de Él. Obviamente la justicia del Señor, obviamente, no la justicia propia. Ahora bien, yo como creyente, ¿estoy viviendo esta justicia o me diluyo entre las personas del mundo? ¿Me mimetizo? ¿Me oculto? ¿No? Porque a veces es complicado llevar una vida en el Señor, a veces es difícil dar testimonio, ¿no? A veces nos avergonzamos, sin embargo sabemos que el Señor nos avergonzó de nosotros, el Señor nos redimió y pagó un precio muy alto para redimirnos. Aunque nosotros deberíamos haber recibido una condenación, Él entregó su vida para que nosotros fuéramos rescatados. Él nos avergonzó de nosotros, nos dio esta posibilidad. ¿Cómo nosotros nos vamos a avergonzar de Él? ¿Cómo nos vamos a tratar de vivir en justicia y en santidad? ¿Cómo nos vamos a ocultar? Resumiendo, ¿sí? Va a haber muchos anticristos. Es más, a diario vemos gente que rechaza al Señor. A diario vemos gente que rechaza el Evangelio y se opone totalmente a esto, ¿no? Más allá del maligno, ¿no? Los que se oponen a Cristo o dan este falso Evangelio. Pero lo bueno es que todo está bajo el poder de nuestro Señor. Nada se escapa y Él retribuirá todas las cosas cuando llegue el tiempo. Estemos también atentos a las doctrinas que escuchamos, a las doctrinas que recibimos. No nos dejemos engañar. El Evangelio es uno solo, no hay más. Dios es uno solo, no existe otro Evangelio. No importa que viniera un ángel y nos diera otro Evangelio diferente. Dice la palabra que sea anatema, que no lo tengamos en cuenta. Tenemos una vida eterna, como decíamos, que va mucho más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Como cantamos. Consta en conocer a nuestro Dios y a este Cristo, ¿no? A este Cristo que dio su vida por nosotros, que nos redimió cuando no lo merecíamos. No merecemos nada. Sin embargo, Él nos dio vida, una nueva vida en Cristo. Con todas esas recompensas, ¿no? Hasta dice la palabra que vamos a ser coherederos con Cristo. Qué cosa tan maravillosa, cosa tan inmerecida, o desmerecida como decía Lale el otro día. Tenemos el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Nos va a guiar, nos va a enseñar y nos va a corregir para que podamos vivir de esta manera. Amén.